Buenos días a todos. Muchas gracias por acoger esta invitación pues a este tema tan importante y tan olvidado en la práctica diaria de la medicina. El tema que me toca a mí es básicamente las enfermedades inflamatorias. Por cuestión de tiempo vamos a hablar de las más relevantes, que son la uveitis y escleritis y epiescleritis. Básicamente hay dos tipos de enfermedad inflamatoria ocular: la enfermedad inflamatoria aislada o la que está comprometiendo algún componente sistémico, o sea que está asociada a una enfermedad de base. Por eso es muy importante que todos estos pacientes no solo sean manejados por el oftalmólogo, sino por otros subespecialistas, y desafortunadamente en este tema hay un desconocimiento y una falta de comunicación entre los gremios bastante alta. La inflamación, el principal signo de la inflamación a nivel del ojo es el ojo rojo, y el ojo rojo tiene que ser interpretado de una forma muy especial, no simplemente metiendo a todos los pacientes dentro de un cajón tienen ojo rojo, sino que, como vamos a ver, hay unos patrones de ojo rojo que ustedes pueden identificar de acuerdo a las patologías que el paciente tenga. Y simplemente es por una dilatación de los vasos conjuntivales superficiales y profundos, y puede tener una clasificación como ya les mencioné. Entonces hay 4 patrones de ojo rojo. Sí, hay un patrón conjuntival, hay un patrón mixto, un periquerático y un patrón ciliar. El patrón conjuntival es quizás el más común, es el que se asocia principalmente, como ya les dijo la doctora Ana Piedad, a conjuntivitis, y como ven ustedes es un patrón que la hiperemia se aleja de la córnea, es mucho más fuerte a nivel de fondos de saco y mucho menos fuerte a nivel de la córnea o alrededor de ella. El patrón periquerático, por el contrario, es un patrón que ustedes ven que está mucho más rodeando la córnea, por eso se llama periquerático, alrededor de la córnea, y se asocia con problemas precisamente a nivel de este tejido, principalmente cuerpos extraños corneales o algunas úlceras. El patrón ciliar, como ustedes ven, son unos patrones radiados, ¿sí? Y involucra inflamaciones o componentes inflamatorios mucho más profundos, y estos son los que nos importan, que son como por ejemplo las uveitis. Y hay patrones mixtos donde ya se mezclan algunos de estos patrones, en los cuales hay componentes mucho más severos como queratitis infecciosas, en los cuales pues puede haber una mezcla de todos. Pero esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque decir ojo rojo es a veces como decir fiebre. Los fiebres, acuérdense que también tienen patrones, y esto debe ser clasificado de la misma forma. El ojo se inflama porque desafortunadamente entra un desbalance entre los mecanismos proinflamatorios y el privilegio que tiene el ojo de no inflamarse. El ojo, al igual que la placenta, los testículos y algunas partes del cerebro, es inmunoprivilegiado y es, digamos, un santuario a nivel farmacológico. ¿Por qué tiene inmunoprivilegio el ojo? Porque no tiene un drenaje linfático directo, porque tiene un microambiente ocular muy bien establecido, porque tiene un complejo sistema a nivel del vaso que se llama derivación inmune asociada a la cámara anterior, que no vamos a entrar en detalle, y porque tiene una compleja respuesta de apoptosis a antígenos extraños a nivel de la cámara anterior. Finalmente, la misión de esto es pues maravillarnos con lo que es el sistema visual y mantener transparentes los medios ópticos para que finalmente podamos pues disfrutar de estas maravillas. Y hay unos mecanismos proinflamatorios. Esta es ya la contraparte de la balanza. La circulación coroidea. La circulación coroidea es tan comparable como la circulación renal o tan compleja, y en digamos, en esta maraña de circulación se depositan antígenos que son los que predisponen a inflamaciones de ese tipo. La inmunogenética. Hay una cantidad de marcadores genéticos en el complejo mayor de histocompatibilidad que predisponen a una cantidad de enfermedades inflamatorias a nivel del ojo ya establecidos genéticamente. Los antígenos uveitogénicos, hay una cantidad de antígenos a nivel de la retina y de la coroides que predisponen a estas enfermedades, y la susceptibilidad del tejido escleral, como vamos a hablar más adelante cuando hablemos de escleritis. Entonces, ¿qué es uveitis? Pues la uveitis es la inflamación del tracto uveal, ya vamos a mirar exactamente qué es. La uveitis tiene un impacto importante en el mundo porque es aproximadamente 1/3 de los pacientes que tienen baja visión o ceguera en general. La prevalencia es muy variable, en Estados Unidos es de 38 casos por 100.000 habitantes, y hay una cosa muy importante, y es que solo en el 17% de los casos se encuentra la causa en la primera valoración. Entonces esto hace que el especialista que se enfrenta a la enfermedad se sienta un poco de frustración cuando se enfrenta a esta patología.
y ya se sabe que aproximadamente en un 70% hay una causa asociada sistémica y un 30% menos son idiopáticas, es decir, son una enfermedad inflamatoria ocular completamente aislada. En Colombia particularmente estamos desarrollando este estudio, llevamos 270 pacientes y ¿qué hemos encontrado? Que el 23% de los pacientes no tienen una causa encontrada, el 20% es producto de la toxoplasmosis, que es la principal causa en países tropicales y en Latinoamérica. Luego le siguen las uveitis asociadas a espondiloartritis y asociadas al antígeno HLA27 y luego se desencadenan pues una cantidad de, digamos, de etiologías un poco ya más raras en la práctica diaria. Entonces, ¿cómo se clasifican las uveitis? Recuerden que la uvea, como vieron en la parte de anatomía y fisiología, es esa túnica que queda en el intermedio del casquete del globo ocular y que está dividida pues, en una parte anterior, intermedia y posterior. La parte anterior va a ser el iris y una parte del cuerpo ciliar, que como ya vieron es un músculo, y la parte posterior va a ser toda la parte que es la coroides, que está entre la esclera y la retina. Y de esta forma podemos clasificar las uveitis. Entonces las uveitis anteriores van a ser aquellas que comprometan el iris y la parte anterior del cuerpo ciliar. Las uveitis intermedias van a ser las que comprometen la parte posterior del cuerpo ciliar y las uveitis posteriores van a ser aquellas que comprometen la retina o la coroides. Aquí, ¿por qué aparece el vítreo? Porque las uveitis intermedias se van a manifestar con inflamación de toda esta cavidad, que es la cavidad vítrea, porque la inflamación predisponente va a estar aquí, en la pars plana, ¿sí? Y las uveitis anteriores se van a manifestar en la cámara anterior y las posteriores a nivel de la coroides o de la retina, de manera que esta clasificación es muy importante entenderla y como vamos a ver de ahí se derivan los cuadros clínicos. Entonces en la uveitis anterior, ¿qué siente el paciente? El paciente va a tener un dolor muy intenso, un ojo rojo muy marcado, casi todos van a tener grados variables de fotofobia y grados variables de visión borrosa dependiendo del grado de inflamación que tenga el paciente. ¿Qué van a ver ustedes al examen físico? Entonces, va a haber una hiperemia ciliar, que como ya les expliqué es esa hiperemia en los cuales hay unos vasos que salen radialmente desde el limbo esclerocorneal hacia la periferia. Van a haber unos precipitados queráticos. ¿Qué son los precipitados queráticos? Son acúmulos de células en la parte interna de la córnea, es decir, en el endotelio, que son mucho más fáciles de ver con la lámpara de hendidura, que es un instrumento que nosotros tenemos, que es un microscopio que nos permite ver con gran ampliación este tejido, y algunos casos son tan severos que sí se pueden ver incluso con la luz del oftalmoscopio directo, como en este caso. Nosotros también en la lámpara de hendidura vamos a ver a nivel de la cámara anterior presencia de células o de proteínas que se depositan en el humor acuoso y que son producto de la ruptura de la barrera hematoacuosa que produce la inflamación. Esto obviamente es difícil de ver con un oftalmoscopio directo, pero esto finalmente es lo que nos habla de si hay actividad o no a nivel intraocular. Y una cosa muy importante es que muchas uveitis anteriores tienen sinequias, que son las adherencias del iris al cristalino, se denominan sinequias posteriores, o del iris a la córnea se denominan sinequias anteriores. ¿Esto qué va a hacer? Que en general la mayoría de las uveitis anteriores van a tener miosis respecto al ojo contralateral, o si ustedes dilatan al paciente van a encontrar pupilas irregulares, como en este caso por las adherencias que ellas tienen. Otros hallazgos asociados que pueden haber en uveitis anteriores son la presencia de opacidades en la córnea, que se denominan queratopatías en bandas, que es por depósitos de calcio, y pueden haber no solo uveitis, sino que uno puede tener una uveitis más una escleritis o una uveitis más una queratitis. Uno puede tener pues varias inflamaciones simultáneamente. Otros signos clínicos más atípicos son la presencia ya de gran cantidad de leucocitos a nivel de cámara anterior que finalmente se decantan en el ángulo inferior y producen un hipopion. ¿Sí? Recuerden que hipopion es la presencia de leucocitos decantados que producen un nivel visible en la cámara anterior diferente a ifema, que es la presencia de sangre. Y hay unas uveitis con hipopion que ya están muy bien definidas y son las uveitis HLA-B27 positivas o asociadas a espondiloartritis, la enfermedad de Behçet y el uso de rifabutina, que es un medicamento que se utiliza en pacientes con VIH para prevenir la infección con el complejo Mycobacterium, pero que afortunadamente no se usa mucho en nuestro medio. ¿Qué etiologías tienen las uveitis anteriores? Entonces hay dos grupos grandes, etiologías autoinmunes e infecciosas. Entonces dentro de las autoinmunes, las más comunes, como ya les mencioné, son los pacientes con espondiloartropatías, los pacientes con HLA-27 positivos que no han desarrollado espondiloartropatías, los pacientes jóvenes con artritis idiopática juvenil, antes llamada artritis reumatoidea
juvenil o artritis seronegativa juvenil, los pacientes con sarcoidosis, la uveitis idiopática. Esto no quiere decir que no sea un diagnóstico, los pacientes que se descartan infecciones entran dentro del cuadro de las enfermedades autoinmunes, la enfermedad de Kawasaki, el lupus, la arteritis de células gigantes, el síndrome antifosfolípido y un síndrome que es un poco raro, que es el síndrome de nefritis túbulo-intersticial y uveitis. Las que están en amarillo es lo más común. Las de origen infeccioso, lo más común son las uveitis herpéticas, la sífilis, que es la gran simuladora, la tuberculosis, que sigue siendo protagonista en nuestro país, algunas otras virales, el VIH, que es raro que produzca uveitis anterior sola, y las uveitis, digamos, después de cirugías, como la producida por el Propionibacterium agnes, que es flora normal en los párpados y que puede producir una uveitis crónica después de una cirugía de cristalino o de alguna otra cirugía intraocular. ¿Cuál es el tratamiento de las uveitis anteriores? Entonces, básicamente esteroides tópicos y cicloplégicos para mejorar el dolor y hacer que la pupila no se pegue y no se sinequie. Y en este caso, el esteroide más usado es la prednisolona acetato al 1%, está en el POS. La tropicamida al 1% y la atropina al 1% también están en el POS. La sugerencia es que se use más la tropicamida que la atropina por la potencia y el efecto prolongado de esta última. Y es muy importante no tratar a los pacientes por menos de 4 semanas cuando tengan una crisis y desmontar el esteroide tópico lento, no pasar de aplicárselo 4 o 5 veces al día a dejárselo aplicar, porque esto puede producir inflamaciones de rebote. Y se puede o no asociar un antiinflamatorio no esteroideo tópico como el ketorolaco, el diclofenaco, el nepafenaco, entre otros. Cuando tenemos inflamaciones muy severas, nosotros en oftalmología recurrimos a los esteroides perioculares. En este caso, la triamcinolona transeptal, que es de depósito, la aplicamos por una vía con una aguja 26 alrededor del ojo, para que se deposite y tenga un efecto más prolongado. Y los esteroides sistémicos se reservan para casos bilaterales, compromisos sistémicos, pero siempre hay que descartar que el paciente no tenga una infección. Y cuando los pacientes ya necesitan un ahorrador de esteroides o tienen una indicación sistémica o tienen más de 3 episodios al año, sobre todo cuando son pacientes que tienen espondiloartritis, requerimos ya de inmunosupresión crónica, principalmente este tipo de inmunosupresores, sulfasalacina, metotrexate y los nuevos inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa. Eso en cuanto a la uveitis anterior. La uveitis intermedia, que ya vimos que es la que compromete el vitrio, los pacientes rara vez van a tener dolor ocular y ojo rojo. Esos pacientes no llegan refiriendo esos síntomas, llegan recibiendo más que ven moscas flotantes, que ven punticos que están flotando cuando mueven el ojo y pueden tener visión borrosa, y esta es, digamos, la representación más típica de unas mioadesopsias. Muchos de ustedes pueden tener mioadesopsias, pero no quiere decir que tengan uveitis, sino que es uno de los síntomas pues, que pueden referir a estos pacientes. ¿Qué vamos a ver al examen físico? Muchas veces con un oftalmoscopio directo no se puede ver nada, porque el segmento anterior va a ser normal. Pero nosotros, ya con oftalmoscopía indirecta u otros métodos, vamos a ver células en el vitrio, que desafortunadamente la foto no es muy buena, y cuando dilatamos al paciente podemos ver precipitados de esa celularidad en el vitrio que van a formar lesiones que se llaman bancos o bolas de nieve, ¿sí? También esto puede estar asociado a vasculitis retinal periférica y a edema de la mácula. Como vemos aquí, estos son vasos retinales periféricos que, como ven, están infiltrados, o sea, envainados, y esto se puede ver en este tipo de pacientes, al igual que la hinchazón o el edema de la mácula en este tipo de casos. ¿Cuáles son las principales causas en estos casos? Entonces, lo mismo, hay 2 subgrupos, autoinmunes o infecciosas. Autoinmunes, sarcoidosis, esclerosis múltiple, muy importante este diagnóstico en mujeres, sobre todo que se asocien a neuritis óptica, enfermedad inflamatoria intestinal, espondiloartropatías también, amiloidosis, y en las infecciosas, tuberculosis, toxoplasmosis, que es muy raro tener toxoplasmosis sin lesiones en la retina, solamente teniendo el vitrio inflamado. Sífilis, ya les dije, la gran simuladora, enfermedad de Lyme, que pues afortunadamente no tenemos en nuestro medio, el virus del HTLV1 y la candidiasis, entre otros. ¿Cuándo se indica el tratamiento en estos pacientes? Cuando la visión es mala, cuando tienen edema macular, cuando tienen vasculitis retinal y cuando la inflamación es mucha. Y sobre todo siempre descartar una causa infecciosa. El tratamiento de la uveitis intermedia es netamente del oftalmólogo, es un
tratamiento escalonado, uno empieza en estos niveles, inyectando al paciente como les mostré en la foto anterior, se les dan ciclos de AINES sistémicos, de ahí pasamos a esteroides sistémicos o intravítreos, por último recurrimos a inmunosupresores sistémicos y por último la cirugía vítrea, en la cual se hace una limpieza, una vitrectomía completa del vítreo y en algunos casos se aplica crioterapia, que es frío a la base del vítreo, o láser, pues para mejorar esta parte. La uveitis posterior, ya para terminar la parte de uveitis, el paciente tampoco se va a quejar de ojo rojo o dolor, a no ser que tenga una panuveitis, o sea que aparte de la uveitis posterior también tenga compromiso anterior, ¿cierto? ¿Qué van a tener los pacientes cuando tienen compromiso de la retina o de la coroides a nivel posterior? Pues visión borrosa es lo más común, visión distorsionada o escotomas, o sea, puntos fijos negros que se mueven para donde va la mirada, no flotan, sino que están fijos, móviles. Rara vez dolor, como les dije, rara vez ojo rojo. Esta es un esquema de cómo se ve un escotoma central y unas metamorfopsias. Miren que el paciente tiene un punto central negro en la mitad y cómo la visión se deforma. Este paciente con seguridad tiene una lesión en la mácula, que es el punto central de la visión, donde hay mayor densidad de conos, y esto le produce pues, esta visión, lo mismo que aquí, un escotoma ya paracentral que finalmente pues, quita la visión en esa parte del campo visual. ¿Cuáles son los signos clínicos entonces de una uveitis posterior? Las lesiones retinales o coroideas, en este caso una lesión de toxoplasmosis al lado del nervio óptico, blanquecina, infiltrativa, ¿sí? Diferente a las lesiones coroideas que también son blanquecinas pero son más profundas. Miren que estas lesiones están por debajo de los vasos retinales, mientras que esta lesión compromete los vasos, ¿sí? O sea, esta lesión está a nivel de la retina, esta lesión está a nivel de la coroides. Pueden haber papilitis asociadas, puede haber vasculitis retinal como la que les mostré ahorita también, y pueden haber desprendimientos inflamatorios de la retina igualmente asociados a la inflamación. ¿Cuáles son las etiologías más comunes? En las causas autoinmunes, lo mismo, sarcoidosis, enfermedad de Behçet, lupus, arteritis de células gigante y una cantidad pues, de enfermedades netamente oculares o asociadas a enfermedades sistémicas también. Y en las infecciosas, la más común en nuestro medio, como les dije, la toxoplasmosis, la tuberculosis y la sífilis, que siempre se deben descartar, algunos virus, la enfermedad por arañazo de gato o por Bartonella, la leptospira, el Lyme y algunas otras hongos o parásitos en este caso. El tratamiento es tratar la causa específica, en este caso pues sífilis siempre se debe manejar como una neurosífilis, tuberculosis debe recibir tratamiento por 9 meses como si fuera una tuberculosis extrapulmonar, principalmente el sistema nervioso central. Toxoplasmosis, el tratamiento que ustedes van a leer en todos los libros de primera lección es la sulfadacina y hiperemetamina, pero en nuestro medio es de difícil consecución, entonces utilizamos Mastri, Metroprin Sulfa y clindamicina por un mes con igual resultado pues, que la primera. Y en muchas veces hay que asociar un esteroide sistémico por la inflamación asociada. En los casos de autoinmunes hay que descartar siempre la infección y siempre tratamiento sistémico porque a nivel posterior no penetran las gotas. Entonces siempre va a haber o esteroides o inmunosupresores vía oral, y si uno tiene una uveitis anterior asociada, pues sí se pueden dar tratamiento en gotas o tratamientos perioculares o algunos tratamientos con inyecciones intravitreos. Pasemos rápidamente al compromiso de la esclera, que obviamente es la escleritis. Como ustedes ya vieron, la esclera es ese casquete protector de todo el globo ocular que abarca 2/3 o más de la superficie del globo. Tiene una gran predisposición a fenómenos autoinmunes por la cantidad de colágeno que tiene y porque es un sitio muy avascular y muy propenso a vasculitis de tipo autoinmune, a enfermedades del colágeno. Se clasifican escleritis anterior cuando compromete la parte anterior o visible de la esclera y escleritis posterior cuando compromete la parte posterior del casquete. Y se puede dividir en escleritis anterior difusa. Miren que aquí es muy diferente la hiperemia a la de la uveitis, a la de la conjuntivitis, porque es una hiperemia localizada. Miren que en la escleritis uno tiene una parte sana o menos inflamada y una parte localizada, en donde si ustedes alcanzan a ver hay una inflamación mucho más profunda y la luz no lo permite ver, pero da una apariencia de una coloración violácea. Entonces hay una variedad difusa, hay una variedad nodular, hay una variedad necrotizante con inflamación en la cual ya hay destrucción de la esclera y protruye lo que está debajo. ¿Qué hay debajo? Úvea, o sea, cuerpo ciliar o coroides.
Y hay una variedad de necrotizantes sin inflamación que también se produce en algunos pacientes. Y en la posterior también se pueden ver estas variedades, pero en la posterior, como uno no ve, se diagnostica casi siempre por ecografía y por algunos signos clínicos del fondo de ojo. ¿Cuáles son las causas? El 60% son autoinmunes, la principal, la artritis reumatoidea y lupus, y algunas otras enfermedades inflamatorias reumatológicas un poco más raras, y las infecciosas, un 10% de ellas, tuberculosis y herpes principalmente. Hay otros tipos que son las escleritis postquirúrgicas asociadas a enfermedades metabólicas y un grupo de idiopáticas. Estas son algunas fotos de un paciente con escleritis necrotizante con granulomatosis con poliangitis, lo que antes se llamaba Wegener, en donde ustedes ven que hay una exposición de la uvea marcada. Aquí también son casos pues realmente muy severos. Esta es una paciente con una escleritis anterior difusa y nodular con artritis reumatoidea. El tratamiento siempre va a ser con antiinflamatorios muy agresivos, esteroides tópicos, cicloplégicos en algunos casos, AINES tópicos, principalmente el ketorolaco, AINES orales pero a dosis altas y sin temor, ibuprofeno 800 miligramos cada 8 horas o sus correspondientes, y esteroides sistémicos para casos severos o refractarios. Ya para cada enfermedad en especial, pues habrá un tratamiento, ¿cierto? Los pacientes con artritis reumatoidea necesitan fármacos modificadores de la enfermedad, principalmente metotrexate, y todos los que tengan formas necrotizantes van a necesitar ciclofosfamida. Y algunos anti-TNFs y el rituximab, pues que ya está descrito. Para terminar, la epiescleritis es una inflamación de la capa más superficial de la esclera. Eso es un tipo de escleritis más leve y más superficial. Se clasifica muy parecido, anterior o posterior, difuso nodular. Aquí no hay necrotizante porque si no fuera una escleritis, y los síntomas son más leves. El paciente ya no tiene dolor, el paciente ya tiene ardor, prurito, sensación de cuerpo extraño, rara vez dolor. El paciente con escleritis tiene un dolor muy intenso que lo despierta en las noches, que duele cuando usted lo palpa. El de la epiescleritis no. Estas son algunas fotos de epiescleritis, una epiescleritis difusa y una epiescleritis nodular. Miren que es muy concentrada la hiperemia, hay partes libres de la hiperemia, uno puede movilizar fácilmente estos vasos y no hay dolor a la palpación. El diagnóstico es clínico y hay una forma de diferenciarlo de una escleritis y es aplicándole una gota de fenilefrina al 10%, y si los vasos blanquean luego de la aplicación de fenilefrina, probablemente es una epiescleritis y no una escleritis que tiene, pues como ya les dije, un compromiso mucho más profundo. Si ustedes cogen un aplicador, pueden movilizar fácilmente los vasos, en una escleritis no, y el patrón de los vasos es más radiado. La etiología es muy parecida, pero en la no infecciosa ya hay más compromiso de la superficie ocular, ya es más por conjuntivitis alérgica, blefaritis, ojo seco, rosácea, y más raro por enfermedades autoinmunes. Y hay epiescleritis virales que son raras, como por herpes y tuberculosis. El tratamiento es muy parecido, pero no tan agresivo. Básicamente antiinflamatorios no esteroideos, lubricantes o sustitutos lagrimales, y mejorar la parte de la superficie ocular, mejorar la alergia, mejorar el ojo seco, y esteroides tópicos orales en casos refractarios. Muchas gracias. Pueden encontrar la charla en este link para los que estén interesados. Muchas gracias.